Analizaremos en esta sección las generalidades del reino fungi. ¿Qué son los hongos? Por definición, son organismos eucariotas, aclorófilos, cuya pared celular contiene, entre otras cosas, quitina. Su membrana plasmática posee ergosterol. Todos los hongos son heterótrofos. Se nutren por absorción. La mayoría de ellos son saprobiontes y a veces nos producen daños. Por eso es que los definimos en esa situación como parásitos. Al cuerpo de los hongos se lo denomina talo. En los hongos levaduriformes el talo es unicelular y en los hongos miceliales está constituido por varias células, son pluricelulares. Los hongos por definición no forman tejidos, no poseen cilias, flagelos o emiten pseudopos, es decir, son inmóviles. La respiración es aerobia o microaerófila y la reproducción se produce por medio de esporos que pueden originarse a partir de un procedimiento asexuado o sexuado. ¿Cómo es la ultraestructura de un hongo? Bueno, como dijimos, es una célula eucarionte. Algunos hongos poseen en la parte más externa de la célula una cápsula polisacarídica. Todos los hongos poseen pared celular, membrana plasmática, citoplasma y núcleo verdadero con membrana nuclear cribada. Como dijimos, solamente algunos hongos poseen cápsula. Es el ejemplo de la levadura capsulada denominada Cryptococcus neoformans. La cápsula está constituida por mucopolisacáridos. Es un factor de virulencia que tiene propiedades antifagocíticas como cualquier cápsula, aunque en micología el tamaño de la cápsula puede variar. Esta es una preparación microscópica en tinta china de la levadura de Cryptococcus neoformans, donde observamos el cuerpo del hongo. Por fuera de él, el tamaño de su cápsula. ¿Cómo está constituida la pared de los hongos? Bueno, está constituida por varias capas de estructuras microfibrilares embebidas de una matriz amorfa. La estructura fibrilar es la quitina y la matriz amorfa está constituida por polímeros de glucosa, de manosa y galactosamina. Además, la pared de los hongos está constituida por proteínas, una de las cuales es la melanina. Los hongos expresan distintas concentraciones de melanina en su pared. En algunos de ellos es bastante elevada y le da al hongo un aspecto de color pardo o negro. ¿Qué funciones tiene la pared? Por un lado, le otorga la forma al hongo, evita el shock osmótico, es sitio de unión a enzimas, produce la interfase con el medio y además está constituida por moléculas que son reconocidas por las distintas células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. ¿Cómo está constituida la membrana plasmática? Como toda membrana plasmática, es una bicapa de fosfolípidos y proteínas. El lípido más importante es el ergosterol, por ser el blanco de varios antifúngicos. Dentro de las proteínas tenemos estructurales y funcionales. Dentro de las funcionales tenemos permeasas, proteínas que funcionan como bombas de flujo. En la membrana plasmática se encuentran las enzimas de la cadena respiratoria y además se encuentran ancladas las enzimas para la síntesis de la pared, como son la quitinsintetasa y la glucansintetasa. La membrana plasmática emite invaginaciones hacia adentro de la célula, denominados mesosomas.
la función más importante de la membrana plasmática es regular el pasaje de sustancias, posee permeabilidad selectiva por las permeasas y además se concentran allí todas las enzimas de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. El citoplasma está constituido por mitocondrias de número variable que dependen de las condiciones de nutrición de la célula y que, como todas mitocondrias, contienen ADN autorreplicable. Los hongos, además, en el citoplasma poseen un retículo endoplasmático que origina microvesículas y transporta enzimas hidrolíticas y un aparato de Golgi rudimentario. En el citoplasma, además, existen ribosomas que tienen un peso molecular de 80 Svelber, que pueden estar aislados o formando polirribosomas. Puede poseer además vacuolas lipídicas y un núcleo constituido por una membrana nuclear doble con poros, con nucleolo. Puede haber células fúngicas uni o multinucleadas, ser homo o heterocariótica con un número variable de cromosomas. ¿Cómo se nutren los hongos? Dijimos que los hongos son heterótrofos, se alimentan de sustancias orgánicas vivas o en descomposición. Obtienen sus alimentos del medio externo por la liberación de enzimas hidrolíticas, lo que denominamos nutrición lisotrófica. Las enzimas van a degradar los sustratos hasta partículas pequeñas, los que son absorbidos en forma selectiva y activa. Desde ya los hongos son capaces de sintetizar sus propias proteínas a partir de fuentes nitrogenadas simples y carbohidratos. Necesitan pequeñas cantidades de oligoelementos como hierro, zinc, cobre, vitaminas y algo fundamental, agua. Los hongos son aerobios o microaerófilos. Se desarrollan en una amplia gama de sustratos gracias a sus enzimas hidrolíticas. La temperatura óptima de crecimiento es entre 20 y 39 grados y el pH óptimo de desarrollo es de 5.6 a 7.2. Los hongos pertenecen al reino Fungi. Entonces no pertenecen ni al reino de los vegetales, ni son animales, ni al protostista, ni son bacterias. Como dijimos, al cuerpo del hongo se lo denomina talo. Podemos clasificarlo de distintas formas. Por su estructura, el talo dijimos que podía ser unicelular o filamentoso. El unicelular se encuentra en los hongos levaduriformes y como ejemplos de hongos que tienen talo filamentoso tenemos los hongos miceliales o mohos. Toda ramificación del talo filamentoso se la denomina hifa. Ahora, por su función, el talo puede ser vegetativo o de fructificación. El talo vegetativo tiene por función la nutrición, el crecimiento y la resistencia a las condiciones del entorno desfavorable, así como fijarse al sustrato. Mientras que el talo de fructificación tiene por función generar los esporos, que le permiten perpetuar la especie. Desde ya, en los hongos unicelulares, el talo vegetativo y el de fructificación conviven en la misma célula. Ahora bien, ¿cómo se generan los esporos? Los esporos se pueden generar por dos procesos diferentes. Un proceso denominado plástico, donde el esporo se genera de novo a partir de una célula que le da origen o llamada célula madre, o a partir de un proceso tálico. Los esporos de origen tálico se generan a partir de una estructura preexistente. El esporo surge por brotación de la célula madre. Este esporo
se separa de la misma por estrangulación o por tabicamiento. Como ejemplo de conidiogénesis blástica, observamos una levadura multibrotante cuya célula madre ha generado múltiples brotes alrededor de ella, conidias de origen blástico. Observamos una hifa ramificada y tabicada que se fragmenta en esporos a partir del micelio. Estos esporos generados se denominan artroconidias. En este ejemplo de proceso tálico observamos esta fotomicrografía en la cual observamos un talo filamentoso, ramificado y tabicado que se ha fragmentado en artroconidias. Respecto del talo unicelular o levaduriforme, decimos que en general son elementos esféricos u ovoides, cuyo tamaño oscila entre 3 a 80 micrones de diámetro. En general, los hongos levaduriformes generan colonias pastosas o cremosas. Crecen por brotación o por gemación. Y la separación de la célula madre de la célula hija puede realizarse por estrangulación o por tabicamiento. El talo levaduriforme en general es hialino y solo muy pocas levaduras tienen una concentración de melanina que pueden tornarse de aspecto oscura o parda. Algunas levaduras producen una pigmentación rojiza. En algunos casos, las levaduras generan células hijas por un proceso blástico, pero el brote no se separa de la célula madre, sino que se alarga, formando cadenas de células elongadas. A eso lo denominamos pseudohifa o pseudomicelio. A veces, en el extremo de esos pseudomicelios se generan elementos de resistencia, denominados clamidoconidias o clamidoconidios. Cuando los hongos levaduriformes se desarrollan en los cultivos, macroscópicamente se presentan como colonias cremosas. Su aspecto microscópico consiste en un talo unicelular de forma esférica u ovoide que puede presentar un brote. Aquí tenemos un ejemplo de hongo levaduriforme en una placa de Petri, que son colonias cremosas, cuyo aspecto microscópico nos remeda una célula única que dio origen por brotación a múltiples gemas pequeñas. Observamos una levadura emitiendo un brote que se alarga y no se separa de la célula que lo originó. Estos sucesivos brotes, que no se separan, generan una pseudohifa o pseudomicelio. En esta preparación microscópica observamos la formación de pseudohifas o pseudofilamentos y en el extremo de los mismos la formación de esos elementos de resistencia denominadas clamidoconidias. Describimos al talo unicelular. Vamos al talo filamentoso. El talo filamentoso está constituido por estructuras denominadas hifas, que tienen crecimiento apical y lateral. Macroscópicamente, los hongos de talo filamentoso pueden ser algodonosos, aterciopelados, pulverulentos y poseer distintos colores. Al microscopio, el micelio filamentoso puede ser tabicado, de 2 a 5 micrones de diámetro y tener varios tabiques, o también cenocítico. El micelio cenocítico es aquel que no posee tabiques o que tiene muy pocos tabiques.
En general, el micelio cenocítico es más irregular y más ancho que el micelio tabicado. El micelio cenocítico suele tener de 10 a 15 micrones de diámetro. Independientemente de esto, especialmente los hongos del micelio tabicado, las hifas pueden ser hialinas o pigmentadas. En general, en el micelio cenocítico, las hifas son hialinas. Aquí observamos el aspecto macroscópico de hongos filamentosos. Desde el punto de vista microscópico, este es un hongo filamentoso ramificado y tabicado. Y este otro, un hongo típicamente cenocítico sin tabiques. En el hongo filamentoso ramificado y tabicado mostramos la ubicación del talo vegetativo. Fíjense que en esta hifa, en el extremo de esta hifa, se observan elementos redondos, que son los esporos. Por lo tanto, tenemos un talo vegetativo y un talo de fructificación. Por lo tanto, el talo vegetativo puede ser levaduriforme o filamentoso. Si es filamentoso, puede ser tabicado o cenocítico. Si es tabicado, puede ser hialino o pigmentado, y en general el cenocítico es hialino. Describimos el talo vegetativo. Vamos al talo de fructificación. Es el que se encarga de formar los esporos. Y hay dos formas que tienen los hongos de generar los esporos. Por un procedimiento asexuado, también conocido como anamorfo o imperfecto, o a partir de la copulación de dos elementos de distinto signo, conocido como procedimiento sexuado, también teleomórfico o perfecto. Veamos la primera de ellas, la fructificación asexuada o imperfecta. La producción de los esporos se realiza por mitosis. Estos esporos se producen libremente o pueden estar contenidos dentro de una estructura que los protege. Por lo tanto, tenemos esporos asexuados externos, o sea, no hay ninguna estructura que los proteja. Se denominan conidias. Según el tamaño, las hay grandes, macroconidias, o pequeñas, microconidias, pero también esas conidias se pueden generar por distintos procesos que ya hemos visto. Si el proceso de formación de esa conidia es blástico, se llamarán blastoconidias, si es tálico se denominan artroconidias, y hay hongos que generan conidias a través de procesos blásticos y tálicos, conocidos como blastoartroconidias. Ahora bien, si esos esporos están contenidos dentro de una estructura que los protege, son esporos asexuados internos. Si la estructura que los protege se llama esporangio, los esporos se llaman esporangiosporos. Si la estructura se denomina pignidio, entonces los esporos se llamarán pignidiosporos. Formación de conidias o esporos asexuados externos. Las conidias, que pueden surgir del extremo terminal de las hifas, también lo pueden hacer directamente desde el talo vegetativo. Finalmente se separan, pudiendo originar un individuo completo. Aquí vemos ejemplos de conidias o esporos asexuados externos. Macroconidias de Microsporum canis o pequeñas conidias en cadenas de hongos pigmentados o microconidias, pequeñas conidias que se forman a partir de dilataciones vesiculares de hongos del género Aspergillus. Formación de esporangiosporos o esporos asexuados internos. En los hongos cenocíticos, en el extremo apical de las hifas se genera una dilatación vesiculosa denominada esporangio, que contiene numerosos esporos, los esporangiosporos. Cuando la dilatación se rompe,
los esporangiosporos son liberados al ambiente. Aquí observamos el aspecto microscópico de la animación anterior. Aquí tenemos la hifa cenocítica que se dilata en el extremo, conformando el esporangio. Dentro del esporangio tenemos numerosos esporangiosporos que cuando la pared se abre, son liberados al exterior. Hay una parte de la hifa que protruye dentro del esporangio. A eso se lo denomina columela. Vimos las características de la fructificación asexuada. Vamos a la fructificación sexuada, teleomórfica o perfecta. Se originan los esporos a partir de la copulación de células aisladas o de estructuras filamentosas. Se unen células haploides con núcleos de distinta polaridad, alfa, beta, positivo, negativo. En todos los casos va a haber una plasmogamia, una cariogamia y después dos sucesivas mitosis, o sea, meiosis reduccional, para volver al estado haploide. En la fructificación sexuada, los esporos originados pueden estar también libres o protegidos dentro de determinadas estructuras. Por lo tanto, los esporos sexuados que están contenidos dentro de una estructura que los protegen, esas estructuras que los protegen se denominan frutos. Uno de ellos es el cigote y los esporos son cigosporos. Generalmente los cigotes son producidos por hongos de micelio cenocítico. A veces estos esporos están metidos dentro de estructuras denominadas ascos. Los esporos, por lo tanto, se llaman ascosporos. En los hongos levaduriformes y en los hongos de micelio tabicado, generalmente cuando presentan fructificación sexuada, lo hacen a través de la formación de ascos. Por último, los esporos sexuados pueden estar libres, emanados o emergen a partir de una estructura denominada báside. Por lo tanto, los esporos se llamarán basidiosporos. Se observa un fruto que una vez abierto, en su interior está constituido por elementos que contienen esporos. Estos esporos se originaron de la plasmogamia y cariogamia de dos hifas de distinto signo. La meiosis reduccional genera 2 a la n esporos que se encuentran dentro de una estructura que los protege, denominados ascos. En este preparado microscópico observamos varios ascos con ascosporos en su interior. En los casos de los hongos de sombrero se generan cuando se unen dos hongos filamentosos de distinto signo, formando toda la estructura fúngica. En la parte inferior del sombrero se observan láminas que contienen microscópicamente las básides que generan los basidiosporos. En las básides se produce la cariogamia con la meiosis reduccional, eliminándose los esporos por el extremo distal de las básides. Como ejemplo de básides vemos los hongos de sombrero que podemos observar en el campo y una fotomicroscopía electrónica de barrido donde se ven claramente los basidiosporos emergiendo de las básides. Formación de cigosporos y cigotes en los hongos de micelio cenocítico. Dos hifas cenocíticas de distinta polaridad sexual se acercan y unen su membrana plasmática y citoplasma, produciendo la plasmogamia. Posteriormente, cuando unen sus núcleos
generando la cariogamia, establecen la conformación de un cigote. En este ejemplo microscópico observamos las hifas que ya han copulado, se ha producido la plasmogamia y la cariogamia y se forma dos cigotes. ¿Cuál es la importancia de conocer estas estructuras? Bueno, en primer lugar, la reproducción asexuada nos va a dar las características necesarias para identificar a los hongos en género y especie. Y la clasificación taxonómica de los hongos se realiza por la fructificación sexuada. Entonces, los hongos se identifican según su fructificación asexuada en género y especie, y la clasificación taxonómica se realiza por la fructificación sexuada. Cuando el hongo presenta fase sexuada conocida, se le cambia el nombre. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum es el nombre que se le aplica a un hongo por las características típicas de su fructificación asexuada. Ahora, cuando genera gimnotecios, que son tipos de ascocarpos, en ese caso cambiamos el nombre del hongo y le ponemos como nombre Aielomyces capsulatus. La clasificación taxonómica sería la siguiente. Si el hongo es capaz de producir bácides con basidiosporos, se clasifica como basidiomicota, ascos con ascosporos, ascomicota, y si produce cigotes, cigomicota. Hay un elemento fundamental en micología que es el concepto de dimorfismo. Los hongos dimórficos son los que presentan distinta morfología dependiendo dónde se encuentren, y presentan dos fases. Una fase saprofítica, que es la que se desarrolla en el suelo o en la naturaleza, que generalmente es filamentosa, y una fase parasitaria, que es la que se desarrolla en el hospedero. Hay hongos entonces que tienen un aspecto muy diferente en el ambiente o cuando parasitan un hospedero. Los principales estímulos para el dimorfismo son la temperatura y los nutrientes. A veces, el dimorfismo de un hongo se lo puede demostrar en el laboratorio, utilizando distintos medios y temperaturas que simulen lo que ocurre adentro de un hospedero o lo que ocurre en la naturaleza. Otras veces, el dimorfismo no es tan fácil de demostrar y no podemos reproducir ese dimorfismo en el laboratorio. Eso no significa que el hongo no sea dimórfico. ¿Qué ejemplos de hongos dimórficos tenemos? Los hongos productores de las micosis sistémicas endémicas, como Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides posadaci, Coccidioides immitis. Los hongos productores de micosis subcutáneas, como el Sporotrix schenki, y los hongos negros productores de cromoblastomicosis, como Fonsecaia pedrozoe, Cladophyalophora carrioni, Phyalophora verrucosa, y también es dimórfico el Penicillium marnefei. Estos son ejemplos de cómo se observan estos hongos dimórficos. La fase parasitaria de este hongo es de levadura intracelular, mientras que la saprofítica está constituida por micro y macroconidias rugosas. En este otro hongo está constituido en su fase parasitaria como elementos esféricos con esporos en su interior, y la fase saprofítica que se encuentra en la naturaleza como clamido o artroconidias. Y en este último caso, este hongo pigmentado se observa como fase parasitaria en el hospedero como cuerpos fumagoides o cuerpos esclerotales o formaciones en mórula, mientras que la fase saprofítica que se encuentra en la naturaleza
como un hongo filamentoso ramificado y tabicado con conidias. Como verán, son muy distintas la fase parasitaria de la fase saprofítica. ¿Cómo es que los hongos producen enfermedad? ¿Cuáles serían sus mecanismos de acción patógena? Por un lado tenemos el micetismo, o sea, la ingesta de hongos venenosos que se estudian en toxicología. Por otro lado tenemos la micotoxicosis. Aquí el hongo no es tóxico. Lo que es tóxico es el metabolito que el hongo ha producido y ha contaminado el alimento. E ingerimos un alimento contaminado con metabolitos del hongo. Otra forma es que personas reconozcan, aparte de las estructuras de estos hongos, como alergenos y generen lo que conocemos como los fenómenos de hipersensibilidad de tipo 1. Personas alérgicas a esporos de Aspergillus y otros hongos ambientales, provocándole rinitis, rinosinusitis, asma. Por último, y los más importantes para nosotros, es la infección, o sea, cuando un hongo es capaz de invadir y desarrollarse en un tejido provocando una lesión. Aquí tenemos ejemplos de candidiasis, criptococosis, histoplasmosis, aspergilosis, neumocistosis, que son todos mecanismos de acción patógena por invasión en los tejidos. ¿Cuál es la importancia de conocer todos estos elementos? Conocer la estructura, el metabolismo, la reproducción de los hongos es importante para comprender, por un lado, el ciclo de vida, por otro lado, el modo de infección y cómo generan la enfermedad. Tercero, es fundamental para el diagnóstico porque es reconociendo y observando la estructura de los hongos cómo vamos a ponerle el nombre y apellido a cada agente etiológico. Y por otro lado, conocer la estructura molecular de los hongos permite determinar cuáles son los sitios blancos de las drogas antifúngicas disponibles. Muchas gracias y hasta la próxima.